Hola, buenos días, ¿cómo están? Mi nombre es Mariano Fabre, soy responsable de ventas en la empresa Fiesa. Les agradezco por inscribirse y por participar en esta capacitación. Espero que les sea de gran utilidad. Nuestro experto, Diego Sánchez, les dará la presentación sobre los productos TACEX. Para quienes no nos conocen, Fiesa es el principal importador mayorista de seguridad electrónica, con más de 25 años de trayectoria en el mercado. La presentación estará brindada por Diego Sánchez, quien estará también dispuesto a responder sus consultas, ¿sí? Las preguntas las pueden enviar por el chat a Mariano Fiesa, ¿sí? Y en la pausa que haremos, Diego nos estará brindando las respuestas, ¿sí? Muchas gracias a todos y estaríamos comenzando la presentación. Excelente. Bienvenidos. Muchísimas gracias, Mariano. Sí, les agradecemos a todos, sí, por la participación de hoy. Hoy tenemos un curso nuevo, sí, de la marca Takex, una marca muy importante, sí, a nivel mundial, con un prestigio y una trayectoria también muy, pero muy importante. Vamos a pasar un poquito el tema de que habilitan el audio. Algunos veo que no tienen audio todavía, así que vamos a hacer una pequeña pausita con esto para que puedan ver cómo se habilita el audio al ingresar a la sala, ¿sí? Take, que es una marca japonesa, ¿sí? Fiesa trabaja con primeras marcas, ¿sí? Y con equipamiento de alta calidad. Nosotros sí podemos ofrecer, sí, los productos de la marca Take, que es una marca japonesa, sí, fabricante, sí, de equipamiento basado en haces infrarrojos, sí, o PIR de detección de movimiento, que se utilizan normalmente para hacer acción contra sistemas de detección de intrusión, sí, o sistemas de videovigilancia, ¿está? Takex es una marca, sí, que tiene más de 50 años de experiencia, sí, en el desarrollo de tecnología infrarroja para hacer detección de intrusión. Los equipos que desarrollan, sí, desde hace años, se basan y también cumplen con las necesidades, sí, desde equipamiento para hogares, empresas, sí, como también gubernamentales y militares, sí. Los tipos de soluciones que podemos tener con la marca Takex, ¿sí? Son sensores que nos pueden brindar, ¿sí? Diferentes tipos de cobertura y diferentes modos de trabajo, ¿sí? Los modos de trabajo que se pueden adaptar los diferentes sensores es gracias a los cabezales o al formato, ¿sí? En el cual fue diseñado el sensor, ¿sí? Para que pueda trabajar en diferentes tipos de ambiente. Tanto en lugares donde necesitamos detecciones con un solo sensor de 180 grados, ¿sí? Como en lugares donde necesitamos 60. Asimismo, esos mismos sensores pueden configurarse para que hagan una detección de intrusión sobre paredes, ¿sí? Como pueden ver, tenemos un pequeño ejemplo de una casa, ¿sí? Con sensores TACEX, donde tenemos diferentes opciones. Estas tres opciones que estamos viendo, ¿sí? En realidad son dos tipos de sensores nada más, ¿sí? Los cuales se adaptan a las necesidades de cada uno, ¿sí? De los lugares a tener que monitorear o detectar una intrusión, ¿sí? Podemos ver que tenemos a la izquierda un sensor de 180 grados que nos permite tener una cobertura completa para cubrir, ¿sí? Este sector de la casa, ¿sí? También tenemos un sensor de 90 grados, pero vamos a tener prácticamente el mismo modelo, tanto para cubrir 90 grados, perdón, 90 grados completos, o bien hacer una detección de intrusión, ¿sí? Sobre una pared. En primera instancia, vamos a ver lo que serían los sensores, ¿sí? Tenemos algunas recomendaciones para dar, ¿sí? A la hora de ofrecer o bien una vez que nosotros vendemos el equipamiento, de que hay algunas pautas a tener en cuenta, ¿no? Para aquellos que son instaladores o bien para el usuario, que tal vez después con el tiempo cambian los ambientes de trabajo para los diferentes sensores ya instalados, ¿sí? Las recomendaciones son, obviamente, sí, que no haya ningún flujo de aire, como sería un aire acondicionado, ¿sí? Por ejemplo, porque estaría alargando mucha temperatura y dejaría el sensor infrarrojo de detección de calor, sí, ciego, ¿está?
También es importante que no haya obstáculos en la visión del sensor, ¿sí? Ninguna soga de ropa, arbustos, ¿sí? O elementos que puedan obstruir la visión del sensor y así no poder hacer una detección correcta, ¿está? Recuerden mantener los micrófonos cerrados, ¿sí? Las transmisiones de video de webcam también, por favor. Así la transmisión nuestra de audio es pareja y uniforme para todos y no tenemos interrupciones, ¿sí? En un momento, sí, más o menos a la mitad de la charla, vamos a hacer unas pequeñas pausas, ¿sí? Para resolver o responder las diferentes preguntas que recuerden, deben enviar por el chat, ¿sí? A Mariano Fiesa, ¿sí? Seguimos con recomendaciones. Vieron que dijimos que no pueden haber obstáculos. Ok. Siempre hay que tener una vista completa del ambiente. Eso quiere decir que donde instalemos el sensor de detección de movimiento, recuerden que si hay un obstáculo fijo, la parte que está detrás de ese obstáculo, sí, no va a ser visible para nuestro sensor, ¿está? Otro ítem muy importante es que no tengamos ningún reflejo o espejo de agua, el cual puede interferir con la visión de los haces infrarrojos de nuestros sensores, ¿sí? No solamente estamos hablando de un charco, sino que principalmente de una piscina, ¿sí? Dependiendo de dónde salga el sol y demás, es importante de que los rayos solares, ¿sí? No estén contra el sensor, ¿está? El primer sensor que vamos a ver es el PA450PI, ¿sí? Es un pequeño sensor, sí, para uso interior. Este sensor nos va a dar una detección de 11 metros, ¿sí? Y nos va a dar una cobertura de 84 grados, ¿sí? Viene con un sistema antimascota, ¿sí? Para cual vamos a poder tener mascotas aproximadamente de 20 kilos, el cual va a ser, el sensor no lo va a tomar como alerta y va a ser totalmente inmune a mascotas de hasta 20 kilos, ¿sí? Este sensor también viene con un tamper, ¿sí? Para detección de sabotaje, en el caso de que alguien quiera quitar el sensor de la pared, el sistema sí va a activar una alerta directa, ¿sí? E independiente a lo que sería, por ejemplo, una detección de movimiento, ¿sí? El tipo de alimentación que vamos a tener para este sensor, ¿sí? Va a ser de 10 volt hasta 12. Eso quiere decir que podemos hasta 18. Eso quiere decir que podemos usar 12 volt, ¿sí? Y el consumo va a ser muy bajo, va a ser de 25 miliamperes. La altura recomendada de instalación, sí, va a ser de 2,5 metros de altura para poder lograr esos 11 metros de detección, ¿sí? La zona ciega prácticamente que vamos a tener va a ser alrededor de 1 metro, ¿está? Instalando el sensor, obviamente, a 2,5 metros de altura, claro. Pueden ver, sí, la imagen horizontal, sí, o lateral, perdón, de cómo se envían los haces, sí, desde el sensor hacia el área de cobertura, sí, y después la vista aérea de cómo viajan los diferentes haces para hacer la detección. Está basado, sí, en un doble sensor, lo que nos va a permitir una detección, sí, mucho más eficaz que cualquier tipo de sensor estándar, ¿sí? Recuerden, estos elementos, sí, pueden ser instalados contra cualquier sistema de alarma, o sea, cualquier sistema de detección de intrusión, paneles de alarma o sistema de detección de video, ¿sí? Siempre y cuando el grabador digital, sí, posea una entrada de contacto o bien una entrada de alarma. También este dispositivo podemos utilizarlo con cámaras IP, ¿sí? Para poder mejorar el nivel de detección. Entonces vamos a tener una doble, ¿sí? Verificación. Primero, el sensor va a hacer la verificación de detección de forma correcta, le va a informar al sistema de cámaras o el sistema de video, ¿sí? Y ese luego va a iniciar la grabación. Así que este detector podemos usarlo con cualquier tipo de elemento externo, ya sea un grabador, cámara IP, ¿sí? O sistema de detección de intrusión, como podría llegar a ser un panel de alarma, ¿sí? Un punto más, recuerden, vamos a necesitar 4 hilos mínimos, donde vamos a necesitar 2 para alimentación y 2 para la detección, ¿sí?
pueden sumar uno más, ¿sí? Un par de hilos más, para sumar la detección del tamper, ¿está? A continuación vamos a mostrar un poco de información sobre los siguientes sensores que vamos a estar mostrando, ¿sí? Los sensores que vamos a mostrar a continuación tienen diferentes modos de trabajo, ¿sí? Y las coberturas que vamos a tener van a ser desde 90 a 180 grados completos, ¿sí? Los modos de trabajo, una vista aérea de cómo trabaja el sensor, podemos ver, ¿sí? Los 180 grados donde tenemos, por ejemplo, el cabezal 1 y el cabezal 2, ¿sí? Recuerden que los sensores pueden trabajar de diferentes formas, ¿sí? Pueden ver acá que tenemos una imagen donde tenemos un sensor, ¿sí? Con un cabezal o un sensor con dos cabezales. Esto nos ayuda a que nosotros podamos trabajar, ¿sí? Con el movimiento de los cabezales y así mejorar el rendimiento o la detección o la cobertura que necesiten y poder adaptar las necesidades de nuestros clientes, ¿tá? Podemos ver una imagen simple, ¿sí? De que cómo con un sensor, ¿sí? Podríamos hacer la detección de intrusión sobre dos ventanas y detección en pared, por así decirlo, sin hacer un volumétrico completo, solo en laterales, ¿sí? Pueden ver de que dependiendo la distancia de instalación, ¿sí? O la altura, vamos a tener diferentes rendimientos. El movimiento de los cabezales también nos va a ayudar a cambiar el tipo de los haces reflejados para una detección correcta, ya sea a campo abierto, por así decirlo, o sobre paredes, ¿sí? El primer sensor que vamos a ver que tenemos en el próximo ingreso, ¿sí? Va a ser el MS-12TE, ¿sí? Vamos a tener sensores que son aptos para exterior, ¿sí? Sensores que nos van a permitir una distancia de detección de 2 hasta 12 metros, ¿sí? Brindándonos una cobertura de 90 grados. Recuerden, estos equipos son para exterior. Vamos a tener una salida de relay normal abierta o normal cerrada, el cual puede ir conectado a prácticamente cualquier sistema, ¿sí? De detección, ya sea un panel de alarmas, un sistema de videovigilancia, una cámara IP, que contengan, ¿sí? Una entrada de zona o bien una entrada de alarma, ¿sí? Al igual que el sensor anterior, vamos a tener un tamper, ¿sí? Para la detección de sabotaje, ¿está? En este caso, los sensores se van a poder ajustar, ¿sí? En la sensibilidad. La sensibilidad podemos ponerla desde 30% baja hasta 170%. De fábrica, el ajuste es en el 100% y esto es gracias a un preset que tenemos dentro del sensor para poder hacer esos ajustes. A nivel comercial y a nivel técnico, vamos a hablar que lo que estamos viendo en pantalla o los productos que estamos viendo hoy tienen la información necesaria para que nosotros podamos decir, bueno, cumple con los requerimientos del cliente, o a nivel comercial decir, puedo ofrecerle, el cliente me pidió 180 grados o 90 grados y detección en una pared. Tenemos sensores para poder hacerlo y eso es gracias a la marca Takex que nos ofrecer todos estos sensores, ¿sí? Recuerden que en el caso de MS12TE, sí vamos a tener una cobertura de 90 grados, ¿sí? Siempre vamos a tener la salida de relé, como dijimos, gracias a un preset que viene en el sensor, ¿sí? Vamos a tener un ajuste de sensibilidad que va a rondar de los 30 hasta los 170, hasta el 170%. Lo vamos a alimentar con 12 volt y el consumo es bajo, ¿sí? Va a ser de 35 miliamperes. La altura de montaje para este tipo de sensores sí ronda entre los 80 y el metro 20 sí, de altura. El siguiente modelo va a ser el MS12FE, ¿sí? Al igual que el modelo anterior, ¿sí? Va a ser apto para exterior. Vamos a tener las mismas características en lo que es distancia, ¿sí? De 2 a 12 metros de distancia máxima. Y vamos a tener una cobertura, en este caso, ¿sí? De 180 grados. ¿Por qué? Porque vamos a tener los dos cabezales en simultáneo que nos brinda un abanico completo, ¿sí? De 180 grados apuntando en una dirección. Al igual que el anterior, vamos a tener un relay de normal abierto o normal cerrado. También va a incluir un tamper para sabotaje en el caso que alguien desprenda el sensor de la pared, ¿sí? Al igual que el anterior, también vamos a tener un ajuste, ¿sí? Por un preset y el trabajo va a ser de 12 volt a 30 volt máximo con un consumo de 35 miliamperes, ¿sí?
La distancia o la altura que vamos a poner, ¿sí? Desde el suelo, estos sensores, siempre va a rondar entre los 80 centímetros y el 1,20 m, ¿está? En este caso tenemos un sensor, sí, que viene con un cuadro, que es un sensor con 4 detectores dentro, sí, que viene con un doble cabezal. ¿Recuerdan el tipo de los cabezales que se pueden orientar para mejorar el rendimiento de detección de acorde al sistema o al ambiente que tengamos enfrente, ¿sí? Estos dos cabezales pueden trabajar, sí, individuales o bien, sí, independientes. Perdón, independientes o en conjunto, ¿sí? Lo que sí tienen que tener en cuenta es que recuerden, vamos a tener solo un relay, más allá de que el sensor sí pueda diferenciar y detectar entre una u otra o bien hacer una detección doble de los dos cabezales, sí, solo vamos a tener un relay para que nos informe de una detección, ¿está? El siguiente sensor, sí, va a ser el OMS-12FE, ¿sí? En este caso, vamos a tener un detector infrarrojo de exterior, ¿sí? Que nos va a brindar 12 metros de cobertura, perdón, 12 metros de distancia y una cobertura de 180 grados también, ¿sí? En este caso, vamos a tener también una salida de relay, sí, pero la diferencia que vamos a tener con el anterior es que este va a tener tamper y va a tener anti-tamper. O sea, si hay alguien que cubre el sensor, sí, con una caja, el sistema lo va a detectar, ¿está? O sea, la parte de sabotaje por desprenderlo de la pared o bien por cubrirlo, va a tener ese nivel de inteligencia el sensor para poder diferenciar entre uno y otro, ¿está? Los ajustes de sensibilidad, igual que el anterior, gracias a un preset poder trabajar entre el 30 y 170%. Recuerden que de fábrica viene en el 100%, ¿sí? El consumo es solamente de 20 mA, sí, puede trabajar con 12 volts, ¿sí? Una diferencia que vamos a tener contra los sensores anteriores, o el sensor anterior, por así decirlo, es el tamaño, ¿sí? El tamaño de este sensor es un poco más plano, ¿sí? Respecto al sensor anterior. OMS12FE, sí, vamos a decir que el diseño, sí, externo es un poco más pequeño que el anterior, ¿está? Seguimos avanzando, ¿sí? Y ahora vamos a mostrar, ¿sí? Los sensores que vimos anterior son todos cableados. Eso quiere decir que para que el sensor nos pueda informar de un estado, ¿sí? En ese caso vamos a tener que estar cableando el sensor hasta el sistema de detección o bien el módulo, ya sea una alarma, ¿sí? Un panel de alarma, un sistema de grabación DVR, NVR o una cámara IP. Ahora vamos a mostrar unos sensores que están muy buenos. ¿Por qué? Porque pueden funcionar a baterías, ¿sí? Y cuando hablo de baterías, hablamos de unas simples baterías, ¿sí? De 9 volt, que pueden ser alcalinas o bien de litio, ¿sí? Estos modelos, como vemos que es el TX-114CR, ¿sí? Es un sensor de detección de movimiento apto para exterior, ¿sí? La distancia de detección va a ser de 3 a 12 metros, ¿sí? Y nos dan 90 grados de cobertura, ¿sí? Vamos a tener, sí, el relay que nos va a entregar un normal cerrado, normal abierto. También vamos a tener un tamper frontal y uno trasero para la detección de sabotaje. Al igual que los sensores anteriores, siempre vamos a poder regular, sí, la sensibilidad de detección. Pero la gran ventaja de este equipo es que es de ultra bajo consumo, como decíamos, ¿sí? Podemos utilizar el equipo con una batería de 9 volts, ¿sí? Y tener una autonomía muy importante, ¿sí? De más de un año, ¿está? Al igual que los sensores anteriores, sí están basados en detección de los cortes de haces en simultáneo, por lo cual sí vamos a recomendar la instalación de 80 centímetros a 1,20 m.
Estos sensores que funcionan a batería son muy, pero muy versátiles para utilizar, por ejemplo, con transmisores inalámbricos. Eso quiere decir que si tenemos un equipo de alguna otra marca que nos permite tener necesitamos algo inalámbrico, podríamos convertir este sensor japonés de alta tecnología, ¿sí? En inalámbrico gracias a que no necesita, ¿sí? Alimentación física porque podemos utilizar una batería, ¿está? El siguiente modelo, ¿sí? Va a ser el TX114TR, ¿sí? Y la diferencia que vamos a tener con la versión anterior es que este viene con un depósito pequeño para poder poner un transmisor inalámbrico y así sí completar un módulo sí completamente inalámbrico. Obviamente este transmisor es necesario que tenga autonomía gracias a alguna batería. Recuerden, ese transmisor tiene que ser totalmente autónomo para poder completar que esta caja, sí, que es el sensor, el TX114TR, sea completamente inalámbrico contra una central o bien un sistema de detección, ¿sí? Como dijimos, sí, es apto para exterior siempre, ¿sí? La gran ventaja que vamos a tener es el compartimiento. Seguimos con la misma detección, el mismo rango, de 3 metros a 12 metros de distancia larga, ¿sí? Con una cobertura de 90 grados, ¿sí? Seguimos subiendo de nivel y vamos a ir ahora al TX114FR. Seguimos con un sensor que funciona a batería, ¿sí? Como los dos sensores que vimos anterior, el primero sí venía sin compartimiento, el segundo ya venía con un compartimiento para poner un pequeño transmisor inalámbrico, ¿sí? Función siempre a baterías. Tenemos este tercer modelo, sí, que también es apto para exterior, con una distancia de detección de 3 a 12 metros. En este caso, una cobertura, sí, de 80 grados, ¿sí? No de 90. Vamos a tener 80 grados de cobertura, ¿sí? Con un tamper frontal y trasero. Recuerden que vamos a poder ajustar la sensibilidad siempre. Vamos a poder utilizar siempre una batería de 9 volt para poder alimentar el sensor, ¿sí? Y en este caso, sí, vamos a poder trabajar en conjunto con los dos cabezales, ¿sí? Los cabezales pueden trabajar en forma independiente o bien en conjunto, ¿sí? Y el depósito para transmisor de esta versión, sí, es un poco más grande para poder alojar, sí, una batería tal vez, sí, un poquito más, más potente para para el sensor, ¿sí? Así que vamos a tener tres sensores, ¿sí? Que nos permiten trabajar con baterías. El primero sin compartimiento, el segundo con un pequeño compartimiento para un transmisor inalámbrico y el último que viene con un compartimiento un poquito más amplio para poder instalar sí, un sensor más una pequeña batería, ¿sí? Vamos a destacar que el último sensor no es de 90, sino es de 180 grados para poder cubrir todo un frente, por ejemplo, de una propiedad. ¿Bien? Los equipos que tenemos marcados como próximo ingreso es porque ya estamos por sumar, ¿sí? Más equipamiento para disponer para la venta, ¿sí? Igualmente recuerden, sí, de consultar con los ejecutivos de ventas, sí, la disponibilidad para poder adquirir los diferentes sensores, ¿está? Vamos a pasar a lo que son recomendaciones ahora para los sistemas, ¿sí? De barreras infrarrojas, ¿sí? Anteriormente vimos los diferentes tipos de sensores que tenemos de la marca de Takex, ¿sí? El rendimiento de detección es muy, pero muy alto. Tenemos las versiones entonces que es de interior, como vimos, ¿sí? Luego vimos los sensores que son aptos para exterior, completamente cableados, ¿sí? Y el siguiente modelo que vimos tres versiones, sí, los cuales podían funcionar con baterías, ¿está? Mariano, quería saber si tenemos alguna consulta en el chat. Diego, te cuento que no tenemos ninguna consulta. Me imagino que tu explicación es muy amplia y precisa y además contamos con un Ok, panel de expertos y conocedores de los productos. Por ahora no ha surgido ninguna pregunta. ok. Bueno, veo que me están diciendo que se escucha un poquito bajito, así que ahora lo que vamos a hacer es subir un poco el volumen. Denme un segundo.
Bueno, ahí en teoría se tiene que escuchar un poco mejor. Muy bien. Perdón, Diego, Sí, aprovecho acá a pasarte una consulta. sí, por eh, supuesto. tenemos una consulta de Marón Atala que Sí, dice, con respecto al aire acondicionado, sí. ¿qué perjudicaba la detección? ¿Qué ¿Cómo pasa en los días perjudica fríos? Nos dice. eso? Sí. El aire acondicionado, sí, en lo que es exteriores, recuerden que los modelos que son en interior, sí, es difícil que pongamos un aire acondicionado, sí, frente al equipo. Lo ideal, sí, es que el sistema, o sea, la temperatura de trabajo tiene que ser la normal, ¿sí? Los equipos pueden trabajar, por ejemplo, de menos 10 grados hasta 50 grados, ¿ok? En ese rango de temperatura pueden trabajar. Cuando uno activa un sistema de alarma, ¿sí? El sensor sí se adapta a las necesidades del lugar para poder hacer el censado completo, ¿sí? Eso quiere decir que en ese momento el sistema sí empieza a censar todo el ambiente y tiene que estar detectando las diferentes anomalías, ¿ok? Ahí es cuando el sensor sí necesita una temperatura ambiente estable para poder trabajar, en el caso del uso interior, ¿sí? Recuerden, no tiene que haber obstáculos delante del equipo, ¿sí? No tiene que haber reflejo solar directamente, y no tiene que haber, por ejemplo, una cortina que se esté moviendo todo el tiempo muy grande, ¿sí? Y que obstruya la visión completa del sensor, ¿sí? Si el sensor lo tenemos instalado justo detrás de una cortina, va a ser complicado el tema de detección. Ahora, si solamente va a haber una cortina, no va a haber ningún problema siempre y cuando esté lejos del sensor, ¿sí? Si está obstruyendo completamente la visión, y puede ser que tire una detección, ¿sí? Acá tenemos otra consulta con Pero respecto al... seguimos. En cuanto a lo que sería la obstrucción, el tema de temperatura, Hola, Diego, ¿me escuchás? hablaríamos principalmente de un aire acondicionado, sí, que esté en exterior. Recuerden, hay algunos sensores que tenemos que instalarlo a unas alturas de entre 80 y 1,20 m. Y si dentro de ese rango hay un aire acondicionado, el cual envía calor constante al equipo, podría llegar a ser que con temperaturas elevadas, sí, no permite una correcta, sí, detección de intrusión. ¿Está? Diego, perdón, ¿me escuchás? Sí, te escucho. Acá tenemos una pregunta con respecto al MS2FE, ¿sí? Tiene, consulta, ¿no? ¿Tiene anti-tamper? ¿Puede utilizarse como barrera lineal o como sensor 180? El sensor lo podemos usar como vieron que mostramos los diferentes tipos de trabajo, ¿sí? Dependiendo del modelo, si es de 180 o de 90, vamos a poder trabajar, ¿sí? Con los cabezales, ¿sí? La detección el área de detección, ¿sí? Eso nos va a ayudar a poder trabajar, como decíamos, para que sea una simple, barrera de pared, ¿sí? Eso quiere decir que eliminaríamos todos estos haces volumétricos y solamente detectaríamos si alguien intenta hacer una intrusión sobre las paredes, ¿sí? O bien habilitando o ordenando bien los cabezales para que haga una detección correcta, ¿sí? Recuerden también tenemos las funciones de poder enmascarar el sensor para poder habilitar, ¿sí? O deshabilitar zonas, ¿está? La modo enmascaramiento, sí vamos a tener dentro del sensor, sí, los Fresnel, que nos va a permitir poner unas etiquetas para enmascarar los diferentes sectores, ¿sí? Y con respecto a la pregunta anterior, ¿ocupa una o dos zonas? Sí, en este caso va a ocupar una sola zona siempre, ¿sí? En el Perfecto. caso por ejemplo, de la doble detección, recuerden, vamos a tener un solo sensor, sí, con un contacto que les va a informar a la central, sí, pero vamos a poder hacer, no vamos a diferenciar entre un lector y otro, sí, entre un cabezal y otro, sí, sino que lo que vamos a tener es la alerta de que solo se hubo una intrusión por una de estas dos ventanas, ¿está? Perfecto. Una pregunta más de Jonathan. Dice, ¿cuál sería la distancia óptima para la instalación del sensor en exterior, ¿sí? En el inalámbrico, con respecto a la central de alarma? Bueno, eso tiene que ver mucho con el tipo de los transmisores, ¿sí? El sensor en sí, aquellos que son con baterías, uno puede llevarlo a 3 kilómetros, ¿sí? Y el sensor va a seguir funcionando, ¿está? Vamos a tener solamente estos 12 metros de cobertura. Ahora,
La transmisión de esa información de detección lo va a hacer el módulo que vamos a instalar, ¿sí? En el sensor, ¿sí? En el compartimiento, por ejemplo. Y ese transmisor es el que tiene que tener la potencia adecuada para poder llegar a 500 metros, 30 metros o 4 metros de distancia, ¿sí? Si el sensor es bueno, como los que vendemos en Fiesa, de las diferentes marcas, ¿sí? Van a ver que tenemos distancias muy, muy amplias de cobertura para poder completar esta solución, ¿sí? De utilizar un sensor TAC con baterías y poder hacer distancias largas, ¿sí? Diego, Sabemos que y nuestros volviendo, paneles y los paneles que nosotros vendemos, sí, tienen distancias que rondan entre los 60 y los 500 metros, ¿está? perfecto. Con respecto al sensor, el MS12 FE, ¿sí? Acá surge una duda. ¿Qué pasa con el sensor exterior, ¿sí? En los días de frío, en los días de baja temperatura? Sí, los días de frío y baja temperatura. El sensor siempre va a trabajar de forma correcta, ¿sí? Lo que no podemos tener, ¿sí? Es cambios bruscos de temperatura como en sensores, ¿sí? Altos y bajos, porque esto podría llegar a generar un disparo, ¿está? Si los cambios de temperatura son graduales, ¿sí? O sea, por así decirlo, naturales, los sensores van a ser inmolables, o sea, no va a tirar ningún falso disparo, ¿está? Recuerden que el rango de temperatura que pueden trabajar es de -10 hasta 50 grados, ¿sí? Si la temperatura que tenemos es de -15, y puede ser que el sensor ya no haga una detección correcta, ¿está? Muy bien. Tenemos dos preguntas más, ¿sí? Sí, A pesar de que tenga doble sensor o cuádruples, ¿sí? En los cabezales, cada sensor individual es la misma tecnología de detección. exactamente, sí. Como podemos ver, sí, el sistema que vamos a tener, sí, es de varios haces en simultáneo, sí, lo que va a generar es, por ejemplo, si, en este caso vamos a hacer un ejemplo que tenemos dos cabezales, sí, para poder lograr los 180 grados. Acá lo que vas a tener es el envío del doble haz, sí, tanto vertical como horizontal, para hacer una detección correcta. ¿Qué pasa? No es que se corta cualquiera de los haces y ya hace una detección. No, es necesario que se corten los haces con cierto valor, o sea, cierta frecuencia o cierta velocidad, para que el sistema lo detecte, ¿sí? Como dijimos, ¿sí? Las mascotas no las va a tomar, ¿sí? De 20 kilos para abajo, ninguno de los sensores te lo va a tomar, ¿sí? Porque tiene que cumplir con ese requisito, ¿sí? El corte de haces, ¿sí? En simultáneo, tanto los altos como los bajos, ¿está? Por eso la altura de instalación recomendada, por ejemplo, para el suelo, ¿sí? Va a ser de entre 80, ¿sí? Y 1,20 m. 80 centímetros y 1,20 m, ¿sí? Muy bien. Y la última pregunta que te comenté que teníamos por el momento es si estos se adaptan en contextos de alta humedad o niebla, ¿sí? Como puede ser para instalarlos en un galpón en la Patagonia, ¿sí? Bien. Y donde tiene frío y niebla. Bien, sí, con respecto a eso, no vas a tener ningún problema, ¿sí? Puedes llegar a ser, ¿sí? Que el sensor baje un poco el rendimiento si la bruma que tenés en el lugar es demasiado espesa. Cuando hablamos de demasiado espesa es que prácticamente no vemos nada con una mano enfrentada a 10 centímetros de la cara, ¿sí? Hablando de una bruma de esa densidad, sí, estamos hablando que el rendimiento podría bajar a un 50-60%, ¿sí? Para la detección del sensor, ¿sí? Eso quiere decir que el sensor va a seguir trabajando, pero va a bajar el rendimiento. No es que no va a detectar nada, sino que va a bajar el rendimiento, sí, de 12 metros tal vez a 7 o 6, ¿sí? Muy bien, Diego, por el momento no tenemos ninguna pregunta más. Bueno, perfecto. Bueno, ahora vamos a pasar con las recomendaciones para lo que es instalaciones de barreras, ¿sí? Es importante primero que no haya obstáculos entre las barreras infrarrojas, porque la idea de una barrera infrarroja es enviar un haz de luz infrarroja, ¿sí? Y cuando esos haces se cortan, o sea, hay obstrucción entre esos haces, entre un punto y otro, el sistema haga una detección. Por eso es importante que para la instalación de barreras infrarrojas no haya obstáculos entre un punto y otro, ¿sí? O sea, si nosotros tenemos que hacer una detección dentro de un rango de 100 metros, ¿sí? Entre un punto y otro tiene que haber línea de vista siempre y no tiene que haber obstáculos, ¿está?
Por lo tanto, lo que es vegetación y demás, es muy importante limpiarla para que las barreras y detección perimetral tengan una eficiencia alta, ¿sí? También es importante que no contemos con acceso o que estén linderos a una ruta donde corran el riesgo de que las barreras sí sean salpicadas por barro, sí, constantemente, lo cual obstruya la visión de los diferentes haces de transmisión o recepción, ¿sí? También es muy importante que el lugar donde se instale sea un lugar fijo y un lugar estable, ¿sí? Es importante que los cabezales, o por así decirlo, las barreras, ¿sí? No estén, ¿sí? Tambaleando o moviéndose de un lado a otro en el lugar donde estén instaladas, ¿está? Podemos tener una pequeña oscilación, ¿sí? De movimiento tal vez de vibraciones del piso y demás, pero no podemos tener un poste, por ejemplo, con barreras que esté ondulando de un lado a otro con un movimiento muy, muy brusco, ¿sí? Justamente, ¿por qué? Porque la forma de trabajo de los diferentes sensores de barreras infrarrojas, sí se basa en un transmisor y en un receptor, ¿sí? Por lo cual, nosotros podemos trabajar de diferentes formas, de forma recta, ¿sí? O en diagonal, ¿está? También podemos trabajar, sí, por así decirlo, en paralelo, ¿sí? Poniendo las barreras de un lado a otro. Pueden ver los modos de trabajo que tenemos con las diferentes barreras, ¿sí? Recuerden que la barrera infrarroja es la transmisión de haces, ¿sí? Desde un transmisor hasta un receptor, el cual sí cierra la sincronización para poder hacer una detección correcta, ¿sí? La idea de la detección es que se corte la cantidad de haces que tiene un sistema de detección para que se genere una alerta. Eso quiere decir que si tenemos un sistema de dos haces, o sea, de dos haces que van y vienen, ¿sí? Es necesario que se corten ambos haces para que se genere una alerta, ¿sí? En el caso de los sistemas de detección de cuatro haces, también podemos configurar para que se dispare por un haz en simultáneo o bien cuando se dispare, cuando se corten los cuatro haces, sí, al mismo tiempo, ¿está? Cuando decimos cortar es que haya una obstrucción, ¿sí? Que en la línea de vista entre el transmisor y el receptor, ¿sí? Haya una obstrucción, por ejemplo, de una persona. Cuando hablamos de que los sistemas de barreras sí son sincronizados, eso quiere decir que vamos a tener la transmisión y recepción sí de los dos transmisores sí hacia el receptor. Entonces vamos a tener una línea recta sí y otra cruzada para poder hacer la detección correcta, ¿está? Podemos ver acá un ejemplo de instalación sí de cómo tendría que ser la alineación sí dependiendo del tipo de barrera. Las barreras, sí, de diferentes modelos, vamos a poder trabajar, sí, por ejemplo, en 30, 60 y 100 metros, ¿sí? Estas barreras, sí, van a ser aptas para exterior, van a tener un grado de estanqueidad IP54, ¿sí? En este caso, vamos a tener una barrera de dos haces sincronizados. Como decía, vienen en diferentes formatos, sí, perdón, diferentes distancias. El formato físico va a ser el mismo, pero vamos a poder trabajar, sí, en 30, 60 o 100 metros. Estas distancias, sí, estamos hablando que van a ser, por ejemplo, para interior, ¿sí? Las distancias que vamos a trabajar entonces son 30, sí, siempre vamos a tener una salida de relay, sí, vamos a tener un tamper para detección de sabotaje, el trabajo de consumo va a ser de 12 volt a 30 volt, sí, y la distancia de instalación, sí, va a ser recomendado sobre encima de los 60 centímetros, sí, para 30 metros y a 1,20 m para los 100 metros, sí. Los diferentes modelos nos van a dar distancias, como vimos, sí, en las primeras recomendaciones, donde es necesario tener, sí, un transmisor y un receptor. Cuando ustedes adquieren, sí, un sistema de barreras, siempre viene el par, no es que vienen de a una, ¿sí? Así que quédense tranquilos que cuando compran un sistema de barreras infrarrojas de Takex, siempre van a tener, sí, la solución completa. No es que viene el sistema transmisor y por separado el receptor. Cuando ustedes compran una solución, siempre van a tener, sí, la solución completa, sí, el kit de transmisor y receptor. Vamos a seguir, sí, el primero fue que vimos era de dos haces y seguimos con un sistema de cuatro haces, ¿sí? El sistema de cuatro haces
también vamos a cambiar en distancias y ahí ya pasamos de 100 a 200 metros. Estos son los dos modelos que vamos a poder trabajar, ¿sí? Y siempre vamos a trabajar con 12 volts, ¿sí? Con consumos bajos, ¿sí? De 100 miliamperes hasta máximo 120 miliamperes, ¿sí? Las alturas de montaje para estas distancias, ¿sí? Es recomendada que sea a 1,20 m, ¿sí? Entre 90 y 1,20 m, ¿sí? De altura. Eso es por las grandes distancias que tenemos que tener en cobertura, ¿sí? Si fuesen distancias más cortas, sí, ahí vamos a utilizar barreras de un alcance mucho más corto también, ¿sí? Lo bueno que vamos a tener con estas barreras, ¿sí? Es que al ser sincronizadas, ¿sí? Van a estar verificando constantemente y de esa forma vamos a evitar falsos disparos, ¿sí? Si dejamos la barrera como viene de fábrica, vamos a poder tener una óptima detección porque, como dijimos, está basado en haces sincronizados. Nosotros lo que vamos a tener es un contacto en el transmisor, ¿sí? Y en el receptor vamos a tener, ¿sí? La recepción de los haces que van de un lado a otro. ¿Cómo se hace la sincronización? Bueno, vamos a poder instalar las barreras de dos formas. Primero, tenemos que alimentar el transmisor y tenemos que alimentar siempre el receptor, ¿sí? Pueden hacer lo siguiente y es enviar un cable de sincronización desde la primera barrera hasta la segunda. Esa sería la forma óptima de poder instalarlo, pero también es posible instalarlo con cables independientes. Eso quiere decir que alimentamos uno y el otro, sí, lo que vamos a poner es el cable de alimentación más el cable de contacto para nuestra central o bien nuestro sistema de biovigilancia, ¿sí? La idea de esta es cubrir grandes distancias, ¿sí? Mucho más que un sensor de detección de movimiento por volumen, ¿sí? Y hacer la detección de intrusión de perímetro, por así decirlo, o de lugares puntuales. Como habíamos visto en las imágenes, sí, podríamos ponerlo, por ejemplo, en ventanas, ¿sí? En tapiales, o bien, sí, en lugares donde tenemos campo abierto y así detectar intrusiones ilegales o bien de animales, ¿sí? Recuerden, la detección de los haces infrarrojos va a ser por corte. Eso quiere decir, cuando hay obstrucción de todos los haces de una barrera, ahí se va a generar la detección, ¿sí? Siempre vamos a tener el relay, ¿sí? Y vamos a tener el tamper de sabotaje, ¿sí? En ambos equipos, ¿sí? El consumo va a ser siempre bajo y recuerden, la altura va a ser importante dependiendo de las distancias que se tengan que trabajar, ¿sí? Si nosotros tenemos que trabajar 200 metros, vamos a tener que tener una altura de instalación aproximadamente de 1,20 m, ¿sí? Recuerden todas las consultas enviarlas a Mariano, ¿sí? ¿Puedo interrumpirte ahí, Diego, para Sí, hacerte una por consulta supuesto. que quedó pendiente de Luciano? Dale. Dice, ¿el OMS 12 es 180 con cabezales fijos? Sí, correcto. Muy bien. Esas son todas las preguntas que tenemos Bien, hasta el momento. perfecto. Seguimos entonces. Entonces las barreras sí son dos elementos, sí, que necesitan ser alimentados uno y otro, y lo ideal sería poner un cable entre el transmisor y receptor para generar una sincronización perfecta, ¿sí? Hay formas de instalar, sí, y formas de instalar. Muchas veces las instalaciones se hacen lo más simple posible, ¿sí? Y es instalar la alimentación para un módulo y para otro y enviar el transmisor, ¿sí? Lo ideal sería que los dos estén sincronizados y que para ello es necesario tener un cable de conexión entre un punto y el otro punto, ¿sí? Dependiendo de las distancias, sí, va a ser más fácil o más difícil. La instalación habitual o normal es la que alimenta en un punto y alimenta en el segundo punto y no pone el cable de sincronización, ¿sí? La detección es igual, pero va a tener mucho mejor rendimiento si tenemos el cable de sincronización, ¿sí? Pasamos entonces, recuerden que tenemos modelos para 30, 60, 100 metros, ¿sí? De dos haces simples. Luego tenemos modelos de barreras infrarrojas, ¿sí? Que va a superar los 100 metros y vamos a hacer de 100 a 200, donde en exteriores, por ejemplo, la PB100FA, ¿sí? En exteriores vamos a tener 100 metros, pero en interiores, ¿sí? Bajo condiciones climáticas controladas, por así decirlo, vamos a poder lograr una detección en un rango de 200 metros.
¿sí? En interiores, tienen que estar cubiertos bajo techo. En exteriores, la detección sí va a ser un rango de 100. Y la de 200 podemos llegar a los 400 siempre y cuando esté en interior, ¿sí? El siguiente elemento va a ser la PBIN 200 HFA, ¿sí? Esta barrera sí es mucho más avanzada que las barreras anteriores, ¿sí? Vamos a tener 4 haces sincronizados y también un equipo que es apto para exterior. La distancia de cobertura que nos va a dar esta barrera va a ser de 200 metros, ¿sí? Vamos a tener una salida de relay, sí, normal abierto para la detección de intrusión y también vamos a tener una salida de advertencia si comienza a detectar interferencia entre la visión de un elemento y otro, ¿sí? En este caso, esa es la diferencia grande que vamos a tener con la versión anterior, ¿sí? PB-IN-200HFA va a tener esta alerta adicional, ¿sí? Que nos va a permitir poder hacer la detección si el trabajo es por una intrusión, ¿sí? O por condiciones de trabajo anormales, ¿sí? Como en el caso de que la niebla podría llegar a ser muy, pero muy espesa, ¿sí? Superando las condiciones normales de trabajo, ¿sí? También vamos a tener el tamper, ¿sí? Y un consumo va a ser de solo 85 miliamperes, ¿sí? Recuerden que la altura de montaje para estas distancias largas sí es importante. No podemos instalarla en distancias muy bajas, a 40 o 60 centímetros, sino que tendremos que respetar una distancia aproximada de 1,20 m, ¿sí? Discúlpame, Diego, que te Recuerden, interrumpa. sí, por supuesto. Esta altura viene a una pregunta que está haciendo Jonathan, que Sí, dice, la altura óptima, como decís, es de 120 centímetros, 120 sí, centímetros, sí, pero en el caso un de que metro un veinte. cliente solicite cubrir un perímetro de una pared que mida 2 metros de altura, ¿no? Bueno, Dice, o ahí sea, es, ¿cómo ahí es debería ser donde, la instalación en ese caso? ojo, nosotros hablamos, ¿sí? De que son 200 metros, ¿sí? Y la altura está como referencia del suelo, ¿sí? De la posición cero por donde se podría generar una intrusión, ¿sí? Eso quiere decir que desde la base de la barrera hasta la parte del suelo, por así decirlo, el suelo puede ser el piso o bien puede ser un tapial, ¿sí? O un paredón. Pero es importante, ¿sí? Que la distancia para poder llegar a los 200 metros, ¿sí? Sea de al menos, ¿sí? Un metro 20, ¿sí? ¿Por qué? Porque es necesario que los haces, ¿sí? Lleguen hasta el receptor, ¿sí? Y haya el cruce de haces entre todos. ¿Para qué? Para que se genere una barrera, ¿sí? La cual no se pueda penetrar. Y si alguien ingresa por ahí, haga la detección correcta. Y también esos haces sincronizados, ¿sí? Que también van cruzados, haga una detección correcta del ambiente de trabajo y las condiciones, ¿sí? Las diferentes barreras, por ejemplo, en este caso, esta barrera es inteligente y puede hacer esta evaluación, ¿sí? Cuando envía los haces, por la intensidad a la cual empiezan a llegar. Una cosa es que haya un corte y otra cosa es que el ambiente comienza a cambiar de forma gradual, ¿sí? Entonces ahí es donde la barrera tiene la inteligencia de poder informarnos que las condiciones de trabajo no son las correctas. Ahora, el tema de la altura para las diferentes barreras o sensores, ¿sí? Hablamos de que la altura está basada en el suelo, ¿sí? O en la base. No sé si recuerdan que vimos al comienzo una casa donde teníamos los diferentes sensores, ¿sí? Entonces, había sensores que estaban al ras del suelo y otro que estaba en altura, ¿sí? Que estaba en el techo cerca de una ventana para poder hacer una detección de, por ejemplo, en altura si alguien subía por el techo, ¿sí? Entonces, la distancia cero, por así decirlo, del suelo va a depender del tipo de trabajo, ¿está? Y en el caso de las barreras, si tenemos un paredón o un tapial que tiene, por ejemplo, 2 metros o 4 metros de altura, ¿sí? Vamos a tener que montar a 1,20 m de altura del borde del tapial hacia arriba, ¿sí? Luego, cuando llegamos allá, ¿sí? Vamos a Diego, tener, sí, disculpame que te interrumpa. Tenemos una consulta. ¿Qué sí, sucede cuando lo pones a 1,20 m, ¿no? Con la parte inferior? O sea, ¿puede pasar cualquiera? en la parte inferior, pero ¿por dónde? Por debajo del 1,20 m.
de la Por instalación. debajo del metro 20. Por eso es que tenemos, sí, el transmisor y receptor, ¿sí? La idea es hacer una detección correcta y obviamente cada lugar vamos a tener que poner los diferentes sensores para hacer. O sea, si uno va a instalar, por eso tenemos que ver, nosotros ahora lo que vemos es los diferentes sensores, el rendimiento que tenemos, ¿sí? Las distancias de altura recomendada de instalación y después tendremos que ver si utilizamos solo una barrera o bien si complementamos, ¿sí? Con un sensor o un PIR de detección para cubrir esa zona, por así decirlo, ciega entre comillas, que tenemos en la barrera, ¿sí? Acá hablamos de una barrera Perfecto. infrarroja que nos permite hacer 200 metros. Obviamente que dentro de los 200 metros vamos a tener una zona ciega, sí, que va a ser bien cerca del poste, ¿sí? Bien cerca del poste va a tener un rango de detección, sí, que va a ser el famoso cono que se genera con los cuatro haces, sí, pero también como complementar el tema de seguridad, podríamos poner un sensor cerca, sí, para cubrir esa zona ciega que nos queda debajo del sensor, ¿sí? En el receptor no hay problema, porque en el receptor está cubierto todo el lugar, ¿sí? Pero en lo que es la transmisión, ahí es donde necesitamos, sí, tal vez hacer una cobertura, ¿está? Después, un adicional que vamos a tener para esta barrera, ¿sí? Va a ser de el poder trabajar en simultáneo o en escalera, por así decirlo, con otras combinaciones con otras barreras. Por ejemplo, si tenemos que hacer 400 metros, ¿sí? Obviamente vamos a poner el transmisor en el punto cero, a los 200 metros el receptor, ¿sí? Y luego vamos a poner otro transmisor, ¿sí? Y un receptor al siguiente, ¿sí? Para eso vamos a poder cambiar las diferentes frecuencias de trabajo para que no se obstruya, ¿sí? La transmisión de los haces entre un sistema de barreras y el que le sigue, ¿sí? Recuerden, los diferentes tipos de barreras son de alta potencia, por lo cual nos permiten hacer esas distancias tan largas, ¿sí? Y que la detección o el rendimiento que tengan las diferentes condiciones climáticas sean las más altas. Asimismo, también dentro de los diferentes modelos que tenemos, vamos a tener diferentes niveles, como decíamos, ¿no? Este, mm, los diferentes equipos que van a poder trabajar en condiciones severas de trabajo, ¿sí? O bien las que nos pueden informar también condiciones, ¿sí? De trabajos alteradas, ¿está? ¿Quieres saber si tenemos alguna otra consulta? No, no tenemos ninguna consulta, Diego. Bien, perfecto. Bueno, eso es todo. Sí, estuvimos viendo los diferentes modelos de sensores y barreras que disponemos de TACEX. Recuerden las diferentes tecnologías, sí, se pueden adaptar siempre a las soluciones que necesiten. Para eso pueden contar con nosotros, sí, con la parte de preventa, sí, también con el ejecutivo de cuentas para poder trabajar en todos los proyectos que ustedes tengan y poder asesorarlos si sirve una opción u otra de los diferentes sensores y barreras, ¿sí? De cómo solventar, por ejemplo, como comentábamos, ¿no? De la famosa zona ciega de una barrera infrarroja y así complementar una solución más eficaz, ¿está? De cómo diagramar un perímetro si es que necesitan hacer detección, sí, de intrusión a través de barreras, ¿está? Recuerden siempre Diego, que pueden contornar, sí, por supuesto, perdón, disculpame, pero acá surgieron dos consultas. sí, Dice, ¿cómo recomiendan hacer Gustavo pregunta, ¿cómo recomiendan hacer la alineación, la calibración a estas distancias de 200 metros? sí. La distancia y calibración es simple, ¿por qué? Porque cada una de las barreras, ¿sí? Vienen con un sistema para poder alinearlo y hacer la detección correcta. ¿Qué pasa? A simple vista decir 200 metros de instalación y va a ser un dolor de cabeza. No, no, no. Recuerden, estamos hablando de un equipo japonés, ¿sí? Una empresa que fabrica y se dedica a fabricar sensores y barreras desde hace más de 50 años, y obviamente está todo perfectamente trabajado. Eso quiere decir que cuando ustedes instalan el primer poste, ¿sí? Donde tengan la primera barrera, van a hacer la alineación, ¿sí? Aproximada. Luego van a tener el receptor y en el receptor van a tener, ¿sí? Las herramientas sobre el mismo cabezal para poder hacer la alineación de forma correcta, ¿sí? Muy bien. Y Armando también nos pregunta si causan fallas la lluvia o la nieve a estos sensores.
No, vos sabés que no. Como decía, si se pone el modo de trabajo de corte en simultáneo en los diferentes haces, ¿sí? Es necesario que se corten, por ejemplo, los 4 haces en simultáneo para que genere una alerta. Y por la lluvia eso sería demasiado difícil para que se corten los haces, ¿sí? Igual vamos a tomar en cuenta, tenemos muchos clientes, ¿sí? Que están comprando las barreras TACEX y buscan exclusivamente que sea la marca justamente por el rendimiento que tiene en condiciones adversas, ¿no? Como dijimos, que tenga lluvia, sí, que haya niebla, o bien, sí, que tengamos, como decís, nieve, ¿está? Lo que sí tienen que tener en cuenta, es importante que no haya obstrucción, sí, total en el medio, sí, que corte los 4 haces o los 2 haces en simultáneo, ¿está? Perfecto. Bueno, además quería agregar, Diego, muchas gracias por la explicación, todo Bien, creo que muy claro y acá por lo menos ya me están agradeciendo y los comentarios son todos buenos con respecto a la explicación, la charla y la presentación de los productos. Quería recordarle a todos los participantes que continuando con el plan de capacitaciones de todos los viernes a las 11 de la mañana, el próximo webinar será el día viernes 6 de noviembre, ¿sí? Y será sobre cercos eléctricos JFL, ¿sí? Será una introducción comercial, una explicación, presentación del producto. ¿Sí? También quería recordarles que en nuestro canal de YouTube, ¿sí? Fiesa TV, que ahí en el chat le compartimos el link, pueden ver las capacitaciones, las presentaciones que hemos hecho, como también esta que estamos haciendo actualmente, ¿sí? Y los invitamos a todos aquellos que no son clientes de Fiesa o todavía no nos conocen, a tomar contacto, ¿sí? Con nosotros para que un ejecutivo de ventas los pueda asesorar y presentar toda la línea de productos que contamos y ofrecemos. Nuestro contacto, ahora vamos también a compartirlo en el chat, es contacto@fiesa.com.ar, ¿sí? O pueden contactarse por nuestro sitio web, www.fiesa.com.ar, o llamando a nuestra línea telefónica, ¿sí? Nosotros tenemos a disposición el equipo de ejecutivos de ventas que lo puede asesorar. También disponemos del equipo de preventas para ultimar detalles y ver precisamente qué son las necesidades y los requerimientos que tienen. También contamos con el equipo, la gerencia de proyectos para cualquier trabajo de mayor envergadura o mayor eh, características y precisiones. Y bueno, queremos agradecerles en nombre de FIESA de participar. Esperamos que les haya sido útil, práctica e interesante y los invitamos a participar en los próximos cursos que estaremos brindando, ¿sí? Nuevamente, muchas gracias a todos. excelente, Mariano. Te agradecemos y bueno, muchísimas gracias por participar en esta charla, sí, donde presentamos los diferentes productos sí, disponibles, sí, y los próximos a ingresar, sí, con los cuales pueden contar para poder brindar las soluciones de detección de intrusión, sí, para los clientes que necesiten, sí, tener un nivel de seguridad un poco más alto, sí. Y obviamente de la mano de la marca de Takex, sí, una marca japonesa, sí, que nos puede ofrecer, sí, Fiesa SRL. Desde ya, muchas gracias y les mando un abrazo grande. Muchas gracias, Diego. Hasta la próxima.